Israel, mirad a vuestro Mesías. Segunda parte. Este segundo video está dedicado especialmente al pueblo de Israel de hoy. De parte del ministerio Créele a Dios, créele a su palabra, saludamos fraternalmente al pueblo de Israel, deseándole la especial y abundante bendición de Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Una vez más estamos trayéndoles valiosa información que extraemos de las Santas Escrituras, las cuales creemos que son la palabra de Dios, y nos asombra la coherencia tan exacta que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vemos numerosas profecías sobre el Mesías prometido y que serían difíciles de realizar o de falsificar por algún impostor. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro de Betania, todo el pueblo lo lloró. Hedía al cuarto día de haber sido sepultado y salió vivo del sepulcro al llamado de Jesús de Nazaret y delante de todo el pueblo. También el paralítico del templo, que durante 38 años estuvo allí y como fue misericordiosamente sanado y se levantó a la voz del Mesías. También vemos la oscuridad y el terremoto que se produjo a la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz. Entonces, aquí les traemos otra información valiosa que esperamos sea de gran utilidad para ustedes. Dios los siga bendiciendo. En la primera parte de este tema, estuvimos hablando sobre lo dicho por Dios a Ellen White para que sus siervos se acerquen al pueblo de Israel para abrirles el Nuevo Testamento con las llaves del Antiguo Testamento y les descubran a Jesús de Nazaret como el Mesías profetizado desde la antigüedad. Les invitamos a investigar el Antiguo Testamento y tener a mano un Nuevo Testamento de la Biblia Reina Valera 1960 para que puedan confirmar lo que queremos mostrarles al respecto. Lo mostrado aquí está basado en las Santas Escrituras y en el libro El deseado de todas las gentes, de la autora Ellen White, a quien Dios le reveló la explicación de las Escrituras Sagradas. Les recomendamos la lectura de este libro y se deleitarán en conocer al deseado de todas las naciones, según lo llama así el profeta Ageo en el capítulo 2, versículo 7. Este libro pueden obtenerlo en forma virtual buscando en Google como Biblioteca Cristiana Adventista 2011 y escogen jovenescristianos.com. Hoy vamos a hablar primero de la persistencia del Mesías haciendo parte de la divinidad antes de humanarse. En segundo lugar, los nombres que tenía en el cielo el Mesías, su aspecto, que por eso fue adorado, y los nombres del Mesías después de humanarse. En tercer lugar, vamos a hablar de sus salidas y venidas a la tierra desde que intervino en la creación de este planeta Tierra. En cuarto lugar, hablaremos de la obra del Mesías, para qué y por qué vino a la tierra. En quinto lugar, también mostraremos cómo fue su encarnación, cómo se hizo humano sin perder su naturaleza divina. En sexto lugar, hablaremos sobre el anuncio que se le dio a María, sin estar presente José su marido, según lo relata el Evangelio de Lucas. En séptimo lugar, hablaremos sobre la reacción de José al saber la noticia, según lo relata el Evangelio de Mateo. Y en octavo lugar, hablaremos el por qué fue elegida la familia de José y María para concebir y criar al divino Hijo de Dios. Todo esto es necesario informarlo para una mejor comprensión de la necesidad de un Mesías para la raza humana, incluido Israel. Bueno, para empezar podemos ver la maldición que el pecado y la maldad nos trajeron a todo el planeta Tierra, a toda la humanidad y hasta los animales. En toda la naturaleza vemos hoy rastros de esta maldición. El pecado entró por Adán, siendo el Señor y gobernador de la tierra, y por eso dijo Dios a Adán:
Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y Jehová Dios maldijo también a la serpiente y le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Con estas palabras Jehová Dios se refirió a la promesa de la venida de un Mesías Salvador que nacería de una mujer, y este Salvador heriría la cabeza de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién era este ser maligno? Él era un ángel de alto rango en el cielo, que se rebeló contra Dios y arrastró a otros ángeles. Él fue el autor del pecado y por eso Dios los echó fuera del cielo. Pueden ver esta batalla en Apocalipsis 12, versículos del 7 al 10. Veamos ahora la preexistencia del Mesías prometido antes de humanarse. Primero, el Mesías era el Hijo de Dios que habitaba en el cielo con Jehová Dios el Altísimo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, oró a Jehová diciendo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En segundo lugar, el Mesías tenía gloria junto a su Padre desde antes de la fundación del mundo. Lo vemos también en esta oración que hizo a su Padre diciendo: para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En esta oración que fue escuchada por sus discípulos, el apóstol Juan la recoge en su libro y está escrita en el capítulo 17 que podrán leer completamente. Veamos ahora una muestra de su gloria cuando se transfiguró delante de sus discípulos. Está en Mateo capítulo 17, versículos de 1 al 9, que dice así: Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él, y una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Sigue diciendo Mateo 17:6, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Vemos necesario llamar la atención sobre este pasaje de Mateo 17 del 1 al 9, porque solo por este pasaje creemos por fe que Jesús quiso mostrarles a 3 de sus discípulos que Él era mucho más que un simple hombre, que Él era el Hijo de Dios con gloria propia. Su divinidad fue revestida por su humanidad. Por eso pudo transfigurarse delante de ellos y hablar con el profeta Elías, que había subido vivo al cielo desde la antigüedad, y también habló con Moisés, que había sido resucitado y llevado también al cielo según el Antiguo Testamento. Vemos que estas señales serían difíciles de falsificar por un impostor. Esta transfiguración la relató el apóstol Pedro porque él estuvo allí y quedó escrito en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 18. Abro comillas. Pues cuando Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. También vemos que el apóstol Juan, al escribir su evangelio, pudo declarar
lo que vio de la transfiguración de su amado Maestro, diciendo: «Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Por lo tanto, no dudamos que Jesús, en tercer lugar, tiene la misma naturaleza de Dios su Padre. Jesús es el unigénito Hijo de Dios, es decir, el único Hijo de su mismo género divino, el único Hijo de la especie divino-humana, enviado por Dios para que la raza humana sea salva por él. Y al apóstol Pablo también le fue revelado que en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que él es la imagen del Dios invisible, que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Su nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Así que no dudamos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y es Dios hecho hombre. En cuarto lugar, Jesús de Nazaret, antes de humanarse, estuvo con su Padre en la creación del planeta Tierra y del hombre. Dice Génesis 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aquí vemos que está Dios Padre y el Espíritu de Dios, y la presencia de su Hijo Jesucristo la podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, que dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas». Entonces vemos aquí que Dios Creador, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu de Dios, actuaron en la creación del planeta Tierra y del hombre. Esto lo confirma el apóstol Pablo diciendo en 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 6, «Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él». Por estas declaraciones creemos que Dios Padre, el Verbo Jesucristo y el Espíritu de Dios actuaron los tres en la creación del hombre. Por eso dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen». Ese plural «hagamos», entre comillas, indica que juntos participaron en la creación de la tierra y de Adán y Eva. Y al ser parte de la deidad podemos comprender lo que Jesús dijo: «Yo y el Padre uno somos». Yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el Padre me envió. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Esto lo dijo estando en la tierra. Ahora veremos los nombres del Mesías antes de humanarse. Se llamaba Jehová como su padre. Se llamaba Yo soy el que soy. Se llamaba el siervo de Jehová. Se llamaba el ángel de Jehová. Se llamaba el ángel del pacto. Se llamaba el príncipe del ejército de Jehová. Se llamaba el santo de los santos. Se llamaba el santo de Israel. Se llamaba el Mesías príncipe. Se llamaba Miguel el gran príncipe. Se llamaba Miguel. Se llamaba el arcángel Miguel. Se llamaba el Verbo de Dios. Se llamaba el Verbo de vida. Y se llamaba el deseado de todas las naciones. Y Jehová Dios el Altísimo le llamó mi Hijo. Debajo de cada nombre hemos puesto las citas bíblicas que hemos encontrado. Veamos ahora el aspecto del Mesías antes de humanarse. Tenía aspecto de ángel de Dios. Por eso se le llamó el ángel de Jehová, con aspecto superior al de los ángeles del cielo. Las Escrituras dicen: hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó
más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Entonces queda claro que el Hijo de Dios tenía aspecto de ángel superior antes de humanarse. Por eso lo vemos actuando cuando Jehová Dios prometió a Moisés diciendo: Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Oye su voz, no le seas rebelde, porque mi nombre está en él. Y dijo además Jehová Dios a Moisés: Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Éxodo capítulo 23, versículo 23. Entonces Jehová Dios llama al Mesías mi ángel, porque tenía aspecto de ángel de Dios antes de humanarse. Por eso el Hijo de Dios, antes de humanarse, actuó como el arcángel Miguel. Lo hizo cuando resucitó a Moisés, y en esta misión las Escrituras lo registran como el arcángel Miguel, diciendo en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9. Dice así: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: El Señor te reprenda. Y al apóstol Pablo se le dijo con relación al Hijo de Dios que con voz de arcángel resucitará a los muertos en su segunda venida. Pueden verlo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Lo vemos también actuando como el ángel de Jehová cuando se presentó en la tierra a Abraham, cuando le dijo: No hagas daño a tu hijo Isaac. También se le presentó a Moisés como ángel de Jehová en la zarza ardiendo, a Gedeón para salvar a Israel de los madianitas, a Elías para avisar al rey Ocosías que moriría, a Isaías para matar a 185,000 asirios. También se le presentó como ángel de Jehová al sumo sacerdote Josué para que le quitaran sus vestiduras viles, y a otros muchos que lo notaban superior a los demás ángeles. Ellos sabían que era el ángel de Jehová y le adoraban. Estas eran las salidas del cielo que hacía el ángel de Jehová para venir a la tierra y ayudar al pueblo de Dios en varias situaciones. Así que el ángel de Jehová era el mismísimo Hijo de Dios antes de humanarse. Por todo lo anterior, vemos que el Hijo de Dios no fue un ser creado como nosotros los hombres, sino que tuvo preexistencia en el cielo, haciendo parte de la deidad, y al ser Hijo de Dios tenía naturaleza divina, tenía su misma naturaleza. Por eso dijo, estando en la tierra, dijo: Yo y el Padre somos uno. Y también entendemos que el Hijo de Dios, al nacer en la tierra como Dios hecho hombre, trajo ambas naturalezas, la divina y la humana. Fue más que un simple humano, fue Dios hecho hombre, y siendo parte de Dios, se rebajó a sí mismo para mantener la naturaleza divino-humana por toda la eternidad. Y esto es un misterio para nosotros hoy. De eso me gustaría hablar en otro video. La naturaleza divino-humana que tiene el Hijo de Dios por toda la eternidad, según se le reveló a la sierva de Dios, Ellen White. También vemos que el Hijo de Dios fue adorado antes de humanarse. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y cuando Dios introduce a su hijo primogénito en el mundo, como un niño humano, también dijo:
Adórenle todos los ángeles de Dios. Verlo en Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 6. También vemos que le adoraron. El rey David y sus ancianos se postraron ante el ángel de Jehová. Verlo en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 16 al 18. Los padres de Sansón también le adoraron. Pueden verlo en Jueces, capítulo 13, versículos 20 al 22. Y Balaam también le adoró. Verlo en Números, capítulo 22, versículos 31 al 35. Y hay muchas más historias en el Antiguo Testamento donde leemos que también fue adorado como ángel de Jehová. El Hijo de Dios también fue adorado después de humanarse, cuando vino a la tierra hecho hombre. Esto lo vemos cuando vinieron del oriente unos magos para adorar al Rey de los judíos recién nacido. Verlo en Mateo 2, versículos 10 y 11. También cuando Jesús le preguntó al ciego sanado si creía en el Hijo de Dios, y el ciego le dijo, creo, Señor, y le adoró. Verlo en Juan, capítulo 9, versículos 35 al 38. Y cuando Jesús resucitó de los muertos, María Magdalena y la otra María abrazaron sus pies y le adoraron. Pueden leerlo en Mateo capítulo 28, versículos 8 al 10. También los discípulos le adoraron después de resucitar. Verlo en Mateo 28, versículos 16 y 17. Ahora veamos los nombres del Hijo de Dios después de humanarse. Se llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros. Se llamaría el Mesías, que traducido es el Cristo. Se llamaría el Hijo de Dios. Se llamaría Dios. Se llamaría Hijo del Altísimo. Se llamaría Jesús, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Vemos aquí las citas bíblicas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, donde podrán confirmarlo. Se llamaría el Salvador, se llamaría el Redentor, se llamaría el Renuevo, se llamaría Hijo de David, se llamaría el Ungido, se llamaría el Verbo. Continuamos con los nombres del Hijo de Dios después de humanarse. Se llamaría el Cristo, se llamaría Cristo Jesús, se llamaría Jesucristo, se llamaría el Rey de Israel, se llamaría el Ángel del Pacto, se llamaría el Salvador del mundo, se llamaría el Señor, se llamaría el Maestro, se llamaría el Nazareno, se llamaría Jesús de Nazaret, se llamaría el Rey de los judíos, se llamaría el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, porque sería plenamente Dios y plenamente hombre. Por eso, cuando el Hijo de Dios se aparece a Moisés como el ángel de Jehová en la zarza que ardía en el desierto, le dijo a Moisés, el Hijo de Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pueden verlo en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 6. Aquí vemos que el Hijo de Dios se identificó como Dios. No hay duda de que Él es la segunda persona de la deidad plenamente Dios y que su Padre le preparó cuerpo para ser plenamente hombre y vino a la tierra con aspecto de hombre y no con aspecto de ángel de Jehová. Veamos otro nombre del Hijo de Dios después de humanarse. Se llamaría el Cordero de Dios. ¿Por qué se llamaría el Cordero de Dios? Porque era la realidad del símbolo de los corderos y de los animalitos que fueron sacrificados como ofrendas por el pecado, según el libro de Levítico capítulo 32, y se cumplió en el Evangelio de Juan
capítulo 1, versículo 29. Jehová Dios estableció en la antigüedad el sacrificio de animales como ofrendas por el pecado, mientras enviara a la tierra a su propio Hijo y cargara en él el pecado de todos nosotros, la humanidad, y como un cordero fuese llevado al matadero para ser inmolado por los pecados de su pueblo y del mundo entero. Eso lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 53. Vemos ahora que antes de humanarse, el Hijo de Dios salía del cielo y venía a la tierra. El profeta Miqueas dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2, lo siguiente: Pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí notamos que el Hijo de Dios salía del cielo y venía a la tierra desde que intervino con su Padre en la creación del planeta Tierra y de Adán y Eva, y venía como ángel de Jehová. Así era como se presentaba en la tierra. Por lo tanto, era el Hijo de Dios quien venía a la tierra como el ángel de Jehová o como varón de Dios, porque Jehová Dios hablaba desde el cielo como en el Sinaí o por medio de Moisés o los profetas. Por eso su Hijo unigénito dijo: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo Él le ha dado a conocer. Y dijo: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. También dijo el Hijo de Dios: escrito está en los profetas, y serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Se está refiriendo a sí mismo. Él ha visto al Padre. El Padre hablaba desde el cielo y hablaba por medio de los profetas, como lo podemos leer en el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Pero cuando envió a su Hijo al mundo en forma humana, habló por medio de él. Y por eso el Señor Jesucristo dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. También dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora veamos la obra del Mesías, el Hijo de Dios, para que vino a la tierra en forma humana. El Hijo de Dios se lo reveló al profeta Isaías diciendo en Isaías 61, versículos 1 al 3. Así dijo el Hijo de Dios al profeta: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Toda esta obra que haría el Mesías en la tierra está relacionada con la liberación de la maldición que nos trajo el pecado. Y esta profecía del profeta Isaías se confirmó cuando el Hijo de Dios la leyó delante de la sinagoga de Nazaret, y Lucas lo registró así en su libro de Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 22.
Leemos así: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Ahora vemos que Dios le dijo además al profeta Isaías, que podemos leerlo en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1 al 8, que dice: He aquí mi siervo, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no se cansará, ni desmayará, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos: Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, es decir, para que resucite a los muertos. Sigamos leyendo: Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Isaías, capítulo 42, versículo 1 al 8. Esta era la obra que el Mesías haría en la tierra. Y esta profecía se cumplió y la registró Mateo, capítulo 12, versículos 15 al 23. Dice así: Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Entonces vemos aquí que esto se cumplió al pie de la letra en la figura de Jesús de Nazaret. Él nunca estuvo predicando en altavoz por las calles, siempre lo hizo sobre los montes o en el mar, sobre una barca. Allí era que predicaba el Señor. Esto se cumplió al pie de la letra. También vemos que vino para glorificar al Padre y darlo a conocer. En la oración que hizo delante de sus discípulos antes de su muerte, él oraba al Padre diciendo: Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, y les he dado a conocer tu nombre.
Eso pueden confirmarlo en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 17, versículos 1, 3, 4 y 26. También escribió el apóstol Juan: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces vemos aquí que una de las obras que haría el Señor Jesucristo en la tierra era dar a conocer al Padre Celestial. Y también vino para dar su vida en rescate de muchos. Él lo dijo así: el Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Es decir, iba a morir a favor de la raza humana. Pueden leerlo en Mateo 20, versículo 28. También dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bueno, vemos que todo esto está relacionado con la muerte que sufriría el Mesías en la tierra para liberarnos de la maldición que nos trajo el pecado. Vino también para reconciliarnos con Dios. Ahora veamos cómo lo dice el apóstol Pablo. Por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto lo escribió el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. También dijo Pablo: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Podemos leerlo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, y en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 10 y 11. También vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Dice así la palabra de Dios: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Podemos leerlo en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Vino para deshacer las obras del diablo. Esto significa que el Hijo de Dios debía de morir y resucitar para quitarle el sello a la muerte. También el Mesías vino a la tierra para cumplir la promesa hecha en el Edén. La serpiente antigua llamada Diablo y Satanás sembró la desobediencia y la muerte en el corazón de Adán y de todos nosotros sus descendientes. Por eso somos rebeldes contra Dios, nuestro Creador, y por eso termina nuestra vida con la muerte. Pero el Hijo de Dios se ofreció ante el Padre para morir y resucitar, quitándole el sello a la muerte, para que la humanidad pudiese resucitar también y tener la vida eterna que perdimos. De esta forma, el Hijo de Dios, el Mesías, heriría la cabeza de Satanás. Y por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Sigamos hablando sobre este tema. Vino a morir y resucitar por la humanidad, quitándole así el sello a la muerte. Por eso Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Podemos confirmar esta declaración, que se cumpliría ciertamente en Jesús de Nazaret como el Mesías, y que quedó escrito por el profeta Isaías
capítulo 53. El Hijo de Dios es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el apóstol Pedro declara: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pueden confirmarlo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Así que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Mesías prometido en el Edén. Era inmortal, pero como humano sufrió la muerte para salvar al mundo de sus pecados. Murió su naturaleza humana, no murió su divinidad, porque en ella estaba el poder para romper las ataduras de la muerte y resucitar. Así que Jesús de Nazaret tiene vida por sí mismo. Al resucitar quedó limitado con cuerpo humano y con cicatrices en las manos, en los pies y en el costado. Subió al cielo en presencia de sus discípulos y de muchos de sus seguidores, y sigue como Dios humano glorificado en el cielo. Jehová Dios el Padre lo invitó diciendo: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso, con cariño, el Padre se refiere a su Hijo como el hombre, compañero mío. Ver Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Y hoy está intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial. Pueden confirmarlo en las citas bíblicas que les hemos anotado. Y vendrá por segunda vez a la tierra, así lo prometió. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué promesa maravillosa nos espera! También el apóstol Juan en Apocalipsis 1:7 dice lo siguiente: He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Veamos entonces su procedencia en la encarnación profetizada en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, y está en el capítulo 7, versículo 14, que dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí Dios le dice al profeta Isaías que su hijo nacería de una mujer virgen. Esa es una señal difícil de falsificar porque sería apedreada en aquellos tiempos. Ninguna mujer haría cosa semejante, pero en los planes de Dios ciertamente sucedió y se cumplió. Se cumplió y quedó registrada en el Nuevo Testamento así. Veamos en Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 35, que dice: Anuncio del nacimiento de Jesús. Versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta.
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En Lucas 1, 37 y 38 continúa diciendo: porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Nos imaginamos la sorpresa de María. Estaba desposada, recién casada con José, de la casa de David, y cómo hubiera querido que José estuviera presente y escuchara la noticia directamente del ángel. Pero debía decirle la increíble noticia. Esperaba que él le creyera, porque tal vez recién terminaban los festejos de la boda según los ritos judíos y ya estaba embarazada. Pero el Altísimo actúa a la manera de él y no a la manera de los hombres. Basados en las Escrituras Sagradas, razonamos así: Jehová Dios el Altísimo no podía enviar a la tierra a su Hijo como un ser celestial ni como un Dios, porque su divinidad no podría ser soportada por los hombres, a causa de nuestra naturaleza pecadora. Para que el Hijo de Dios viniera a esta tierra, para ser el Salvador de la humanidad, tenía que humanarse y ser concebido y criado por una familia humana. Por eso nuestro Padre Dios necesitaba el vientre de una mujer virgen para colocar allí la simiente divina, que era el embrión de su Hijo humanado. Y no hubo otra manera de hacerlo, sino que la única forma era colocar el embrión divino humano en el vientre de una mujer virgen de la tribu de Judá, que estuviera recién casada con un varón también de la tribu de Judá y descendientes ambos de la casa de David, para que la genealogía humana se cumpliera. La mujer no debía ser soltera para que no fuera difamada por la sociedad ni apedreada, y por eso fue escogida María de la ciudad de Nazaret antes que se juntase con José su marido. Ambos cumplían con los propósitos de Dios. Esto lo explicaremos más adelante. Lo que significa que el Hijo de Dios no fue engendrado de la carne ni de la sangre de María, ni fue engendrado de la carne ni de la sangre de José, ni fue engendrado por voluntad del varón José, sino que fue engendrado por voluntad de Dios. El mismo Dios Altísimo le preparó cuerpo humano, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 5. Lo que significa que Dios sembró el embrión santo de su amado Hijo en el vientre de la doncella María, y allí quedó para que de María tomara el alimento especial y fuera desarrollándose hasta su nacimiento. Jehová Dios el Altísimo necesitaba a esta pareja de esposos recién casados del linaje de Judá para que su divino Hijo naciera en su hogar y fuese criado según las reglas del cielo. Fue una bendición para ellos ser los elegidos por Dios para encomendarle tan magna tarea. No entendemos cómo el Verbo eterno, el Hijo de Dios con naturaleza divina, desapareció del cielo y fue transformado en un embrión divino humano
y sembrado por el Espíritu Santo en la matriz de la doncella María. Pero así lo hizo el Padre Celestial y lo creemos por fe. En el cielo lo entenderemos, porque para Él no hay nada imposible. Pero dice la Escritura, el Espíritu Santo vino sobre ella y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra. Así de sencillo. ¿Increíble para los seres humanos? Sí, es increíble para los seres humanos que no conocen al Dios Altísimo, al Creador, que de la nada y sin material y con solo su voz creó el sol, la luna, las estrellas, los animales, la vegetación, etcétera, etcétera. Veamos ahora otra profecía del Antiguo Testamento en Salmos 40, versículos 6 al 8, de lo que diría el Hijo de Dios a su Padre Celestial. Dijo así: sacrificio y ofrenda no te agrada, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Aquí entendemos que cumplido el tiempo de encarnarse, el Hijo de Dios vino a su Padre y se sometió a su voluntad. Y se cumplió en el Nuevo Testamento, porque el Hijo de Dios sabe que su Padre le preparó cuerpo humano para cumplir su misión en la tierra, por lo cual, entrando en el mundo, dice a su Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículo 5. En el Antiguo Testamento, en Salmo 139, versículos 13 al 16, dice refiriéndose al hombre, que Dios es quien forma el ser humano desde la matriz. Así lo revela el salmista diciendo, porque tú formaste mis entrañas, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y si Dios hace esto con cada ser humano que llega a este mundo, con cuánta más razón estuvo atento viendo cómo el embrión de su amado Hijo se desarrollaba en el vientre de María. Así es como comprendemos la encarnación del Hijo de Dios, que siendo de la misma naturaleza divina del Dios Altísimo, con cuerpo divino, fue un misterio que desapareciera del cielo por 33 largos años y entrara a este mundo como un bebecito humano para recorrer toda vivencia humana por la que atravesamos la humanidad y así poder redimir completamente a cada miembro que nace de la familia humana. Bien, entonces ya vimos en el Evangelio de Lucas cómo se le dio la noticia a María. Veamos ahora cómo relata Mateo la reacción de José, el marido de María. La profecía en el Antiguo Testamento dice así en Isaías 7:14, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y fue cumplida y registrada en el Nuevo Testamento así. En Mateo 1, del versículo 18 al 25 dice, nacimiento de Jesucristo. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, ahora veamos por qué fueron elegidos José y María como padres terrenales del Hijo de Dios. José era viudo y tenía hijos e hijas de su primer matrimonio y se había casado con María. Veamos primero cómo el pueblo de Nazaret empezó a rechazar a Jesús diciendo: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Leyendo lo que dice sobre este momento en el libro El deseado de todas las gentes, capítulo ¿No es este el hijo del carpintero?, dice así la autora Ellen White, a quien Dios le dio visiones sobre este momento. Ella escribe la reacción de Nazaret sobre Jesús. ¿Quién es este Jesús?, preguntaron. El que se había rogado la gloria del Mesías era el hijo de un carpintero y había trabajado en su oficio con su padre José. Le habían visto subiendo y bajando trabajosamente por las colinas. Conocían a sus hermanos y hermanas, su vida y sus ocupaciones. Le habían visto convertirse de niño en adolescente y de adolescente en hombre. Aunque su vida había sido intachable, no querían creer que fuese el prometido. Así recibió el pueblo de Nazaret al Hijo de Dios. Una de las razones por la que lo despreciaron fue por ser un carpintero, hijo de otro carpintero y de familia pobre. Pero veamos quién era José el carpintero. José era de la casa y de la familia de David, hijo de David. Y en Mateo 1, versículos 1 al 16, José aparece como descendiente de los reyes de Judá. Y por derecho de genealogía, le correspondía ser el último rey de Judá porque estaba profetizado que no sería quitado el cetro de Judá. Este cetro pasaba de rey a rey. Por eso José se encuentra dentro del linaje de los reyes de Judá y de la genealogía del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. A la muerte de José le sucedería en el trono de David su hijo adoptivo llamado Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías llamado Silo, quien haría una obra especial antes de reinar eternamente, según la profecía de Génesis 49, versículo 10. Y aunque Jesús de Nazaret fue despreciado por ser un humilde carpintero, hijo de José el carpintero de Nazaret, no les quitó a ninguno de los dos su linaje de la descendencia real de los reyes de Judá, escogidos por Jehová Dios el Altísimo, que gobierna los reinos de la tierra, como lo dice el profeta Daniel en el capítulo 4, versículo 17, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahora bien, si Israel y los reyes que la gobernaron se hubieran dejado guiar por Dios y si se hubieran mantenido fiel como el pueblo de Dios elegido para dar a conocer a todo el mundo a Jehová Dios como el verdadero Dios creador, y si hubieran proclamado la venida del Mesías prometido, entonces se hubiera desterrado el paganismo en las naciones y el reino de Israel no se hubiera dividido en dos, y los reyes de Israel hubieran sido todos de la tribu de Judá, de la familia de David, de donde vendría el Mesías profetizado. Y José, el padre adoptivo de Jesús de Nazaret, hubiera sido el último rey de Judá, y a su muerte luego se hubiera manifestado Jesús de Nazaret como el Mesías y lo hubieran esperado con gozo, no como el libertador del yugo romano, sino como el Cordero de Dios que moriría por sus pecados
y por los pecados de todo el mundo. Pero Israel no comprendió esa primera misión del Mesías. Entonces, ¿qué historia diferente hubiera escrito la nación de Israel si se hubiera mantenido fiel al Dios Altísimo? Todas las naciones de la tierra conocerían al verdadero Dios Jehová y el glorioso destino que podría haber exaltado a Jerusalén si hubiese aceptado a su Redentor y ser establecida Jerusalén como la poderosa metrópoli de la tierra. La paloma de la paz hubiera salido de sus muros rumbo a todas las naciones y hubiera sido la gloriosa diadema del mundo. Dios así se lo reveló a Ellen White y lo dejó escrito en el libro El deseado de todas las gentes, capítulo Tu Rey viene. Pero Israel escribió otra historia, porque fue rebelde y no cumplió el propósito de Dios y estorbó los planes del Altísimo. Se encerraron en su territorio y rechazaron a las naciones gentiles y las privaron de conocer al Dios verdadero de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así se negaron a colaborar con Dios para la salvación del mundo. Y sus gobernantes dividieron a Israel en 2 reinos y no respetaron el trono de David y lo profanaron con reyes que no eran del linaje de Judá. Y Dios lo vio y les quitó el reino y quedaron bajo el yugo de los imperios babilónico hasta el imperio romano. Y así terminó la genealogía de los reyes de Judá. Y nunca subieron al trono de David los que tenían derecho al reino, entre esos Salatiel, Zorobabel y José, el padre adoptivo de Jesús, el Hijo de Dios. Y aunque Israel estorbó los planes de Dios, aún así Dios cumplió sus propósitos de enviar a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Y hoy, 2000 años después, su pueblo que aceptó el cristianismo es el que está elegido para dar a conocer esta salvación tan grande en todas las naciones de la tierra, incluido Israel. Por eso el cristianismo está llevando la salvación de Dios a Israel hasta la época de hoy. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, como quedó escrito por el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 11. Pero serán salvos si lo aceptan, como dice en la carta de Romanos, capítulo 11. Y hablando de José y María, podemos agregar que Dios colocó a su divino Hijo en el humilde hogar de José y María, no porque fuesen personas justas y dignas, sino porque sobre ellos reposaba el derecho de ser los padres del verdadero Rey de Reyes por pertenecer al linaje real de la casa de David. Y desde la antigüedad Dios lo tenía estipulado y lo dio a conocer al profeta Isaías cuando le dijo: «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel», que traducido es Dios con nosotros. Y se cumplió en Mateo capítulo 1, versículo 23. María también era de la familia de David, y José, por circunstancias de la vida, no tuvo riquezas materiales. Parece que ignoraba que él estaba en la genealogía del Hijo de Dios, según Mateo capítulo 1, y por eso no aceptó fácilmente el embarazo de María, sino después de habérselo dicho en sueño un ángel de Dios. Por lo tanto, Jesús, el Hijo de Dios, vino de la familia de David. Y José, como padre adoptivo terrenal, le otorgó todos los derechos legales como hijo suyo adoptado, perteneciente a la familia de David, y debió haber registrado a Jesús en el libro de los primogénitos de Israel, porque Dios el Altísimo le preparó cuerpo humano y es el primogénito de Dios. También Dios su Padre le transmitió su descendencia real y lo constituyó
heredero de todo. Así que José no fue cualquier carpintero. Él le otorgó los derechos legales como hijo adoptado a Jesús y le transmitió su descendencia. Entonces decíamos de Jesús de Nazaret que Dios su Padre le transmitió su descendencia real y lo constituyó heredero de todo. Y lo declaró el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y por eso el Hijo de Dios no es la rama ni el fruto, es la raíz de donde procede la tribu de Judá. Por otro lado, el Mesías no vendría para reinar sobre este mundo. Siempre lo dijo, mi reino no es de este mundo. Primero vendría para morir y resucitar, y así salvaría al mundo de sus pecados. Dice el apóstol Juan en el capítulo 3, versículos 14 y 15, dice así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Lucas escribe en Hechos capítulo 5, versículos 30 y 31, diciendo: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces claramente vemos aquí que la primera tarea que venía a hacer Jesús de Nazaret era morir y resucitar para salvar al mundo de sus pecados, empezando por Israel. Ahora veamos lo siguiente. Sus discípulos quisieron hacerle rey cuando vieron la multiplicación de los panes y los peces que alimentaron a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y Jesús de Nazaret se dio cuenta de sus propósitos y tuvo que disolver la reunión. Sobre este episodio dice el libro El deseado de todas las gentes, página 342, lo siguiente: las esperanzas acariciadas, es decir, las esperanzas de los discípulos, basadas en un engaño popular, habrían de frustrarse de la manera más dolorosa y humillante, porque en lugar de su exaltación al trono de David, habían de presenciar su crucifixión. Sus 11 discípulos eran israelitas, y con ellos Cristo organizó su iglesia, para que después de su partida al cielo fueran sus representantes en la tierra, y los envió al mundo como testigos suyos para que declararan lo que habían visto y oído de él. Habían de ser colaboradores con Dios para la salvación del mundo. Y esto lo pueden leer en el libro El deseado de todas las gentes, página 258. Y a estos discípulos Cristo les dio a ellos esta orden divina: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pueden leer esta orden divina en Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por lo tanto, si Israel hubiera sido obediente al plan de Jehová Dios y hubiera recibido a su Salvador, entonces esta orden de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio hubiera sido dada a toda la nación de Israel, y ellos hubieran predicado a todo el mundo las leyes del reino de los cielos establecidas por el Mesías, el Cristo. Y cómo hubieran cambiado radicalmente la historia, cómo se hubiera refrenado la maldad en el mundo. Y Jerusalén hubiera sido la metrópoli del mundo y se hubiera cumplido lo que Dios le reveló a Ellen White, y los israelitas hubieran visitado a todas las naciones para llevarles salvación.
para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, cumpliéndose lo que dijo el profeta Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces hubiera sido fuerte y poderoso el cristianismo en todas las naciones y el paganismo se hubiera reducido considerablemente. Este privilegio que se le dio a los discípulos de Jesús hubiera sido el privilegio de todo Israel, porque la viña de Jehová de los ejércitos era la casa de Israel, pero Jehová Dios tuvo que apartarlos porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel, según está escrito en Isaías 5, versículos 24. Por eso Cristo lloró sobre Jerusalén diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El Hijo de Dios lloró sobre Jerusalén diciendo: oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Quedó escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 40 al 44. Cristo dijo estas palabras en el año 31 de nuestra era, y Jerusalén fue destruida en el año 70 por los romanos. Como dice el profeta: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pueden confirmarlo en Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y los discípulos registraron en el Nuevo Testamento lo que dijo el Hijo de Dios: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 20 y 24. Y esto se cumplió en el año 31. Desde entonces, Jerusalén está siendo hollada por los gentiles, cumpliéndose así lo que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, dijo en su propia tierra. Y así los judíos de aquella época condenaron al inocente Hijo de Dios, creyeron a Caifás, a Anás, a Herodes y se perdieron con ellos, abominaron al Santo de Israel y Dios les quitó el reino. Así les dijo Jesús: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y a los que le seguían, Jesús les dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y cuando Jesús salió por última vez del templo de Jerusalén, también dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué dijo esto? Porque llegó el Hijo de Dios profetizado que entraría, llenaría de gloria el templo con su presencia, pero no lo reconocieron. Todo lo dicho por Cristo se cumplió. Muchos conocemos la historia de Israel. Fueron dispersados a todas las naciones desde el año 70 de nuestra era, cuando fue incendiada y sitiada la ciudad de Jerusalén. Y les permitieron regresar a su tierra desde el año 1948. Y desde entonces son reconocidos en el mundo
como el Estado de Israel, pero siguen los gentiles viviendo entre ellos, árabes y otros grupos, cumpliéndose la palabra del Hijo de Dios cuando dijo: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Pero Dios ama todavía al pueblo de Israel. Y les recuerda al Israel de hoy: pero tú, Israel, siervo mío eres, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y puede aplicársele al Israel de hoy esta escritura: Israel y Judá no han enviudado de su Dios, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos lo escribió así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la tribu de Benjamín. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y aún ellos, es decir, Israel, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¡Qué promesa tan maravillosa para el pueblo de Israel de hoy! Sigue diciendo el apóstol Pablo a los cristianos de hoy: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¡Qué promesa tan maravillosa tiene el pueblo de Israel! Pueden leerla en Romanos 11, 25 al 27. La invitación de Dios está hecha para la nación de Israel. El Mesías Salvador, que es Cristo el Señor, está hoy en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá por segunda vez para sacar a su pueblo que le aceptó en esta tierra. Israelitas y gentiles serán llevados al cielo para reunirlos en un solo pueblo, comprado con su sangre, y reinará entonces el Mesías con ellos en la tierra nueva por los siglos de los siglos, después que haya puesto a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Amén. Es entonces cuando el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre, reinará eternamente y su reino no tendrá fin. Y entonces se cumplirá lo dicho por el profeta Zacarías: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ver Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y sigue diciendo la Escritura sobre Israel, abro comillas: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. Amén, Israel. Pueden leer esta promesa en la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 16. Qué bendición y esperanza tan grande le da Dios a los hijos de Israel. Dios aún los ama con misericordia. Amén. Entonces, ¿por qué esperar hasta allá y privarse de tener hoy el gozo y la paz que genera este conocimiento que les compartimos? Vemos también la exaltación del Mesías en Isaías capítulo 53, versículos 10 al 12.
dice así la palabra de Dios: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, es decir, eternamente, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por lo tanto, dice Jehová, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y al apóstol Pablo también se le dijo sobre la exaltación del Mesías, y él lo registró en la carta de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y aquí viene la exaltación. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Por lo tanto, pueblo de Israel, con todo el cariño y respeto que les tenemos, les pedimos abrir sus corazones y empezar a investigar en el Nuevo Testamento de las Santas Escrituras el cumplimiento de las profecías relacionadas con vuestro Mesías, y de ello depende la salvación de ustedes, porque Él ciertamente existió. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso está escrito en Hechos, capítulo 4, versículo 12. Porque Él, Jesús de Nazaret, ciertamente existió. Si buscamos su biografía en los grandes diccionarios y enciclopedias del mundo, que gozan de gran credibilidad, como la de Wikipedia, como la Enciclopedia Británica, el Diccionario Larousse y otros, y libros antiguos de autores no cristianos como Flavio Josefo, que fue historiador judío, como Tácito, Suetonio y Plinio el Joven, historiadores romanos, ellos también mencionan a Jesús de Nazaret y no niegan su existencia histórica. Jesús de Nazaret, llamado el Cristo, logró dividir la historia del mundo en dos eras: el año 1 antes de Cristo y el año 754 de la fundación de Roma, que se cree fue el año del nacimiento de Jesús, fue declarado como el año 1 después de Cristo, y desde allí se han contado hasta hoy 2019 años. Y aunque este cálculo de Dionisio el Exiguo parece errado, no quita la verdadera existencia y la importancia de Cristo en la historia del mundo. Y hasta aquí llegamos, pueblo de Israel, que Dios les siga bendiciendo y dándoles sabiduría para abrazar a su precioso Salvador. Él va a venir por segunda vez. Él murió, resucitó y ascendió al cielo delante de muchos seguidores de Él, lo que significa que en el año 2031 va a cumplir 2000 años en que el Señor Jesucristo quedó entronizado en el cielo y fue al cielo a preparar moradas para nosotros, su pueblo, porque Él ha prometido volver de nuevo y está haciendo el juicio a toda la humanidad según los libros del cielo. Y cuando venga por segunda vez, entonces recogerá a su pueblo vivo que le está esperando en la tierra, pero también va a resucitar a su pueblo desde Adán y Eva y a todos los millones de fieles, porque nos llevará al cielo. Dice las Escrituras que vamos a reinar con Él
durante 1000 años en el cielo, y cuando venga por tercera vez a la tierra es para resucitar a los muertos desde Caín, que no se salvaron, y serán despertados para recibir el castigo del fuego eterno. Esta historia es dolorosa, pero es cuando nuestro Señor Jesucristo quemará esta tierra que se perdió, que se dañó por el pecado, y el mismo fuego con que va a quemar la tierra será quemada la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y con él todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados. Entonces el Señor purificará esta tierra por fuego y volverá a crear con su voz poderosa una nueva tierra como era en el Edén antes que entrara el pecado a través de Adán y Eva. Eso es lo que entendemos en una forma general sobre la salvación de este planeta, que es el único planeta que ha caído en la desgracia del pecado, de la maldad y de la muerte. Gracias a nuestro Padre Celestial por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que como el Redentor del mundo vendrá y hará justicia a su pueblo. Amén. Pueblo de Israel, que Dios les bendiga. Esta es una cortesía del ministerio Créele a Dios, créele a su palabra. Amén.